En la cena de Navidad, mi padrastro me empujó al suelo. Este asiento es para mi verdadera hija. Lárgate. Me humilló frente a todos, pero no sabía que esa misma noche yo cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente. 69 llamadas perdidas. Me llamo Valeria Montes. Tengo 35 años. Y la Navidad pasada, mi padrastro me miró directamente a los ojos y me dijo que me largara de mi propia casa. No fue un grito dramático. No al principio. Fue una orden silenciosa y fría, como si le estuviera diciendo a un perro que dejara de pedir en la mesa. Señaló la silla del comedor que acababa de sacar para mí, la que yo había comprado en la casa de la que era propietaria, y dijo, este asiento pertenece a mi hija de verdad. Lárgate. La habitación se quedó tan en silencio que se podía oír el crepitar de la chimenea y el frenético latido de mi propio corazón. Recuerdo el calor subiendo por mis mejillas, el escozor detrás de mis ojos y el peso de la mirada de cada miembro de la familia. Los ojos de mi madre estaban muy abiertos, pero sus labios estaban apretados, sellados. Mi hermanastra, Isabella, solo sonrió con aire de suficiencia y se ajustó el caro collar que mi padrastro le había regalado esa mañana. No grité. No lloré. Simplemente me quedé allí congelada hasta que su mano se disparó y me dio un fuerte empujón en el hombro. No fue un empujón violento, pero fue suficiente. Mi tacón se enganchó en la alfombra y caí. Aterricé en el suelo de madera con un golpe seco que resonó en el silencio. Justo en la cabecera de la mesa para la que había pasado 6 meses ahorrando. Ese fue el momento en que se rompió el último hilo de esperanza que tenía por ese hombre, por esa versión de mi familia. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía mientras me veían ponerme en pie a trompicones y salir de mi propio comedor, era que me había estado preparando para este momento durante años. Su hija de verdad podía quedarse con el asiento. Yo estaba a punto de quedarme con todo lo demás. Déjenme retroceder antes de llevarlos a esa noche de Navidad y a las 69 llamadas perdidas que lo cambiaron todo. Necesitan entender la erosión silenciosa que condujo al derrumbe. Mi padre biológico murió cuando yo tenía 7 años. Un accidente de coche, repentino como apagar una luz. Mi madre, Elena, estuvo perdida en su dolor durante mucho tiempo. Luego conoció a Arturo. Arturo era un encantador, un vendedor con una sonrisa pulcra e historias que te hacían sentir la persona más importante del mundo. Apareció, llenó el silencio con ruido y promesas, y se casó con mi madre 2 años después. Cuando yo tenía 10, tuvieron a Isabella. Fue entonces cuando me convertí en la Valeria de antes, el comodín, la niña de práctica. El afecto de Arturo era una moneda, y la gastaba exclusivamente en Isabella. Ella era su hija de verdad, su sangre, su legado. Yo era el recordatorio de otro hombre, un fantasma en su perfecta nueva foto familiar. Las diferencias nunca fueron cosas enormes y explosivas. Eran pequeños cortes de papel que sangraron durante décadas. Isabella tuvo un coche nuevo a los 16. Yo recibí un pase de autobús y una lección sobre responsabilidad. La universidad de Isabella fue pagada en su totalidad. Yo trabajé en 3 empleos y me gradué con préstamos estudiantiles que todavía me quitan el sueño. Los fracasos de Isabella eran peculiaridades encantadoras. Mis éxitos eran golpes de suerte. Pero la casa era mi límite. Después de años de rascar y ahorrar, de negarme vacaciones y ropa nueva, compré una pequeña casa de estilo artesano de 2 dormitorios para reformar en las afueras de la ciudad. Era mía. Mi nombre estaba en la escritura. Mi esfuerzo personal estaba en cada pared pintada y cada suelo lijado. Era mi santuario, mi prueba de que podía construir algo que él no podía tocar. Luego, hace 6 meses, mi madre llamó. El negocio de Arturo estaba en problemas. Iban a perder su casa de alquiler, solo por un tiempito, suplicó, podrían quedarse conmigo, solo hasta que se recuperaran. El viejo guión sonó en mi cabeza. La familia ayuda a la familia. Sé la persona más madura. No causes problemas. Así que dije que sí. Fue un error que sentí cada día. Arturo trataba mi casa como un hotel de categoría inferior, quejándose del tamaño, del barrio, de la falta de un triturador de basura. Isabella,
que estaba entre trabajos y apartamentos, entraba y salía, dejando un rastro de productos caros para el cuidado de la piel en mi baño y comentarios pasivo-agresivos sobre mi decoración. Mi madre simplemente se acomodaba. Era la pacificadora, lo que en nuestra familia siempre significaba pedirme a mí que cediera. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propia casa. Un fantasma que pagaba la hipoteca, invisible. La tensión se acumuló como la presión antes de una tormenta. Todo llegó a un punto crítico por algo aparentemente pequeño, la disposición de los asientos en Navidad. Había pasado días preparándome. Quería que fuera agradable, un nuevo comienzo. Incluso compré una hermosa silla nueva para la cabecera de la mesa, un símbolo de mi papel como anfitriona, de mi dominio. Cuando entré en el comedor la noche de Navidad después de revisar el pavó, vi a Isabella sentada despreocupadamente en esa silla nueva, riendo con Arturo. Mi silla en mi mesa. Oh, esta es mucho más cómoda que las otras, dijo, sin siquiera mirarme. Respiré hondo. Isabella, esa es en realidad la silla del anfitrión. Yo iba a sentarme ahí. Arturo levantó la vista, su sonrisa se desvaneció. No seas mezquina, Valeria. ¿Es Navidad? Deja que tu hermana tenga el asiento cómodo. Y fue entonces cuando hice mi movimiento. Me acerqué, puse mi mano en el respaldo de la silla y dije con firmeza pero con calma, Isabella, por favor, muévete. Fue entonces cuando lo dijo. Fue entonces cuando me empujó. Mientras salía del comedor, pasando junto a las caras atónitas de mis tíos y tías, no fui a mi dormitorio. Fui directamente a mi despacho en casa, la única habitación que mantenía cerrada con llave. Cerré la puerta, me apoyé en ella y respiré lo más hondo que pude en mi vida. Luego, abrí mi portátil. La preparación había terminado. La espera había concluido. Era hora de mostrarle a Arturo lo que pasaba cuando empujabas a la persona equivocada fuera de su propio asiento. El cerrojo hizo clic detrás de mí y el mundo se redujo al brillo de la pantalla de mi portátil. Fuera de la puerta, podía oír los sonidos ahogados de la Navidad continuando. Risas forzadas, el tintineo de los cubiertos, la voz nerviosa de mi madre tratando de calmar las cosas. Pensaban que estaba arriba llorando. Pensaban que estaba lamiéndome las heridas. No tenían ni idea de que estaba en la única habitación a la que nunca se les había permitido entrar, abriendo archivos que había estado recopilando durante 2 años. Lo llamé el libro mayor, no un diario de sentimientos, sino una contabilidad fría y dura. Empezó sutilmente después de que mi madre mencionara por primera vez sus problemas financieros. Una corazonada me dijo que no les diera dinero sin más. Así que, en lugar de eso, empecé a prestar atención. Cuando Arturo me pidió que CEO firmara un pequeño préstamo para equipos para su negocio seguro, le dije que mi contador lo revisaría primero. Se echó atrás inmediatamente, lo que fue mi primera señal de alerta. Empecé a tomar notas. El libro mayor tenía secciones, registros financieros, registros de propiedad, comunicaciones. Cada una estaba llena de documentos, capturas de pantalla, recibos y transcripciones de conversaciones que había grabado en secreto con mi teléfono después de que las cosas empezaron a sentirse explotadoras. Los registros financieros eran los más condenatorios. Durante los últimos 6 meses que habían vivido conmigo, descubrí la verdad. El negocio de Arturo no solo tenía problemas. Era una empresa fantasma. Había estado usando nuevas líneas de crédito para pagar las antiguas durante años. Había sacado una segunda hipoteca sobre su última casa de alquiler antes de perderla. Y ese dinero no había vuelto al negocio. Tenía extractos bancarios, copias que tontamente había dejado en mi impresora, que mostraban transferencias a sitios de apuestas en línea y compras en tiendas de lujo para hombres. El empresario en apuros estaba financiando una vida secreta. Luego estaban los registros de propiedad. Mi casa estaba limpia. Mi escritura estaba clara, pero había hecho una búsqueda de títulos de su última dirección. El embargo era real, pero fue precedido por meses de pagos omitidos. Y la segunda hipoteca que encontré era de un prestamista privado con condiciones brutales. Arturo le había estado mintiendo a mi madre sobre la gravedad del asunto durante mucho tiempo. La carpeta de comunicaciones fue la más difícil de revisar. Mensajes de mi madre, Valeria,
ya sabes lo orgulloso que es Arturo. No menciones el dinero que te pedí. Mensajes de voz del propio Arturo: tu madre está muy preocupada y es tu negatividad la que la está estresando. Quizás si contribuyeras más a este hogar, todos seríamos más felices. Me habían estado haciendo gaslighting, usando mi amor por mi madre como un arma para que yo subsidiara su negación. Pero el archivo más importante en el libro mayor era simple: una copia digital del contrato de alquiler que les hice firmar cuando se mudaron. Mi amiga Lucía, una asistente legal, me había ayudado a redactarlo. Era un acuerdo de mes a mes con términos claros. Pagaban un alquiler simbólico, muy por debajo del valor de mercado, cubrían el 30% de los servicios públicos y aceptaban las reglas de la casa. Lo más importante es que tenía una cláusula sobre alteración de la paz y entorno hostil, que permitía iniciar un procedimiento de desalojo inmediato si la situación de convivencia se volvía insostenible para la propietaria. Empujar a la propietaria al suelo durante una reunión familiar probablemente contaba. Mis manos estaban firmes mientras abría mi correo electrónico. La tormenta emocional había pasado, reemplazada por una calma glacial. Adjunté 3 archivos: el contrato de alquiler, la cláusula de desalojo resaltada y una notificación formal de desalojo por causa justificada redactada por un abogado. Escribí un correo electrónico breve y preciso a mi madre y a Arturo. Adjunto se encuentra la notificación formal según el contrato de alquiler firmado el 1 de julio. Debido a las acciones hostiles y físicamente agresivas hacia mí, la propietaria, esta noche, se les requiere por la presente que desalojen las instalaciones en un plazo de 72 horas. El incumplimiento de esto resultará en una acción legal inmediata. Toda comunicación futura debe dirigirse a mi abogada, cuya información de contacto se encuentra a continuación. No amenacé. No expliqué. Expuse hechos. Puse en copia a Lucía. Luego, le di a enviar. El sonido de su envío fue más satisfactorio que cualquier villancico. A continuación, abrí mi aplicación bancaria. Durante meses, había estado desviando dinero silenciosamente a una nueva cuenta separada de la que no sabían nada. Transferí el resto de mis ahorros a ella. Luego cancelé el pago automático que había configurado para los servicios públicos compartidos. Inicié sesión en el sistema de seguridad de la casa, el que yo misma había instalado y del que Arturo se burlaba como paranoico, y cambié todos los códigos. Bloqueé remotamente la cerradura digital de la puerta principal. Finalmente, abrí la aplicación de grabación de audio en mi teléfono. Había empezado a grabar cuando entré en el comedor. Reproduje el último minuto. El ruido de los platos. Mi petición a Isabella. La voz de Arturo, fría y clara: este asiento pertenece a mi hija de verdad. Lárgate. El golpe de mi caída. Los jadeos. Guardé el archivo, lo etiqueté claramente y me lo envié por correo a mí misma y a Lucía. La armamentización de mi propia humillación estaba completa. Un suave golpe sonó en la puerta. Valeria. Cariño, era mi madre. Su voz temblaba. ¿Podemos hablar, por favor? Arturo. Lo siente. No quería empujarte. Solo estaba estresado por todo. Sal. Tomemos el postre. No respondí. La escuché quedarse allí, esperando que la vieja Valeria se rompiera, que abriera la puerta y hiciera las paces para que ellos pudieran sentirse mejor. La escuché suspirar y alejarse. Miré la hora. Eran solo las 9 de la noche. La noche era joven, y tenía una cosa más que hacer, algo que convertiría mi movimiento defensivo en uno ofensivo. Abrí una nueva pestaña en el navegador y navegué hasta el sitio web de la Oficina Estatal de Licencias Comerciales. Arturo siempre había sido vago sobre su firma de consultoría, eludiendo preguntas, pero yo tenía su nombre legal completo y la dirección de su antiguo negocio. Era hora de ver cuán real era su imperio. Escribí su nombre y le di a buscar. El sitio web del Registro de Empresas del Estado se cargó con una lentitud exasperante. Cuando los resultados finalmente aparecieron, se me cortó la respiración. Allí estaba: Arturo Díaz Consulting LLC. Estado: disuelta administrativamente. Hice clic en los detalles. La fecha de disolución era de hacía más de 18 meses.
Había perdido su licencia comercial por no presentar los informes anuales y no pagar las tasas asociadas. Durante 1 año y medio, Arturo había estado dirigiendo una empresa fantasma, o más probablemente, ninguna empresa en absoluto. Los grandes negocios de los que hablaba en la cena, las reuniones con clientes que lo mantenían fuera hasta tarde, eran ficciones. La base de su identidad, la fuente de su autoridad en nuestra familia, era solo humo. Pero no me detuve ahí. Una curiosidad fría y concentrada se había apoderado de mí. Busqué su nombre en la base de datos de los tribunales civiles del condado. La página se pobló con varias entradas. Mi estómago se encogió mientras me desplazaba. 2 casos antiguos de desalojo de años antes de conocer a mi madre. Una sentencia civil por deudas de tarjetas de crédito impagadas. Y más recientemente, una demanda de un proveedor, una imprenta, por poco más de $15,000. El caso estaba en curso. Le habían entregado los papeles hacía 2 meses, mientras vivía bajo mi techo, comiendo mi comida. Me recosté, la luz azul de la pantalla bañándome. El hombre que me había empujado por no mostrar suficiente respeto era un hombre de 58 años con una LLC disuelta, un montón de deudas y una demanda activa. La fachada era impresionante en su totalidad. Había convencido a mi madre, a mis parientes, incluso a sí mismo, de que era un proveedor, un patriarca. Había convencido a Isabella de que su padre era una historia de éxito, temporalmente de mala racha. Y me había convencido a mí, durante la mayor parte de mi vida, de que yo era menos, de que mi trabajo estable, mi casa propia, mi tranquila independencia eran cosas pequeñas y patéticas en comparación con sus grandes e inestables sueños. La ira que esperaba no llegó. En cambio, sentí una profunda y cansada lástima por mi madre, que había atado su vida a esta ilusión. Por Isabella, que estaba siendo preparada para un despertar brutal. E incluso, de una manera extraña, por Arturo, cuya existencia entera era una actuación esperando un telón que no podía permitirse. Imprimí las páginas clave, el aviso de disolución, la sentencia civil, la demanda. La impresora zumbaba silenciosamente en la esquina, escupiendo la verdad página por página. Las añadí a una carpeta nueva y ordenada en mi escritorio. Esto ya no era solo mi libro mayor personal. Era la evidencia de una vida construida sobre arena. Un golpe más fuerte esta vez, seco e impaciente. La voz de Arturo. Valeria, abre esta puerta. Necesitamos hablar. Esto es ridículo. Estás avergonzando a tu madre en Navidad. Permanecí en silencio. Que golpeara. Que echara humo. Su poder aquí era una ilusión, como todo lo demás. Lo oí murmurar algo a mi madre. Luego, sus pasos se alejaron. Unos minutos después, mi teléfono vibró en el escritorio. Un mensaje de mi madre. Valeria, esto ha ido demasiado lejos. Tu correo electrónico es cruel. Somos tu familia. Sal y discúlpate con Arturo por causar esta escena y podemos olvidar todo el asunto. Miré el mensaje, la absoluta disonancia cognitiva. Yo tenía que disculparme por haber sido empujada, porque me dijeran que no pertenecía. La programación era tan profunda. Por un segundo, la vieja Valeria se removió, la que quería arreglarlo, hacer que el ruido se detuviera. Sentí un dolor fantasma en el pecho. Luego miré la impresión fresca en mi mano, el sello oficial del Estado, declarando su negocio extinto. El dolor se endureció en resolución. Cogí mi teléfono, pero no para responder a mi madre. Abrí mis contactos y encontré el número del señor Reyes, el dulce vecino anciano que vivía 2 casas más abajo. Era un administrador de propiedades jubilado y se había convertido en un amigo a lo largo de los años, siempre ofreciendo consejos de jardinería. Escribí un mensaje: hola, señor Reyes. Lamento mucho molestarlo en Navidad. Tengo una situación aquí con mis invitados familiares. ¿Estaría dispuesto a servir como testigo oficial para mi mañana por la mañana? Solo requeriría que estuviera presente cuando les entregue una notificación legal formal. ¿Puedo explicarle más entonces? Respondió casi al instante. Por ti, Valeria. Por supuesto. Lo que sea. A las 10 de la mañana. Perfecto. Gracias.
y feliz Navidad. Tener un tercero neutral, especialmente un hombre mayor y respetado, evitaría cualquier drama de ella dijo, ellos dijeron. Haría que la notificación de desalojo fuera real, tangible e imposible de acallar para Arturo. Luego redacté un correo electrónico más. Este era para la imprenta que estaba demandando a Arturo. Usé una nueva dirección de correo electrónico anónima. El mensaje era simple y fáctico, sin emoción, a quien corresponda. Tengo razones para creer que el demandado en su caso, Arturo Díaz, está ocultando activamente activos y puede estar preparándose para abandonar su residencia actual para evitar la sentencia. Su dirección actual es mi dirección. No tiene un contrato de arrendamiento formal aquí. Quizás deseen que su asesor legal actualice su información con el tribunal para la notificación de mociones o embargos de salario. Esta información se proporciona como cortesía de una parte interesada. No lo envié. Todavía no. Lo guardé como borrador. Era una carta en mi mano, aún no jugada. El objetivo no era destruirlo por despecho. El objetivo era sacarlo de mi casa y de mi vida. Pero necesitaba una ventaja. Necesitaba que él tuviera más miedo de lo que le esperaba fuera de mi puerta de lo que estaba enfadado por irse. Apagué mi portátil. La casa estaba en silencio ahora. Los invitados probablemente se habían ido. El ambiente festivo, destrozado. Me puse ropa cómoda, me cepillé los dientes en el pequeño baño adjunto al despacho y desplegué el sofá cama que guardaba para cuando trabajaba hasta tarde. No dormiría en mi dormitorio esta noche. No les daría la oportunidad de una emboscada nocturna para una charla de corazón a corazón junto a mi cama. Mientras yacía en la oscuridad, escuchando los crujidos desconocidos de la casa por la noche, me di cuenta de algo. Por primera vez desde que se habían mudado, sentía que tenía el control. La casa volvía a sentirse mía. El silencio no era opresivo. Era pacífico. Él podía quedarse con el asiento en la mesa. Yo estaba reclamando toda la maldita casa. Mañana, les entregaría la notificación con el señor Reyes como mi testigo. Y luego esperaría, porque la gente como Arturo, cuando está acorralada, no se va en silencio. Atacan. Cometen errores. Y yo estaría lista. La mañana siguiente, 26 de diciembre, amaneció frágil y luminosa. Me desperté en el sofá del despacho con el cuello rígido y un propósito cristalino. Me duché en el pequeño baño, me vestí con ropa simple y profesional, vaqueros oscuros, un suéter impecable, y me trencé el pelo hacia atrás con fuerza. Parecía tranquila, serena e inamovible. El reflejo en el espejo era una extraña, y me gustaba. Podía oírlos moverse en la cocina, el murmullo bajo de la voz de mi madre, el tono defensivo y resonante de Arturo, ningún sonido de Isabella. Hice café en la pequeña cafetera del despacho, el rico aroma de un lujo privado. A las 9:55 de la mañana, abrí la puerta de mi despacho y salí al pasillo. La conversación en la cocina se detuvo al instante. Los tres estaban en la mesa, mi mesa de la cocina, rodeados por los restos de la cena de la noche anterior. Parecía que no habían dormido. Los ojos de mi madre estaban hinchados. El rostro de Arturo estaba fijo en una máscara familiar de autoridad agraviada. Isabella simplemente parecía aburrida, desplazándose por su teléfono. Valeria, comenzó mi madre, levantándose a medias de su silla. Bien, ya estás despierta. Sentémonos y hablemos como adultos. No hay nada que discutir, dije, con voz uniforme. Pasé junto a ellos hacia la puerta principal, la abrí y la dejé abierta de par en par. El aire frío de la mañana entró de golpe. ¿Qué estás haciendo?, espetó Arturo. Hace un frío que pela. El señor Reyes ya estaba subiendo por mi sendero delantero, pulcro con un abrigo de lana y una bufanda, con una expresión amable y preocupada en su rostro. Buenos días, Valeria, dijo, entrando. Hizo un cortés asentimiento a mi atónita familia. Señor Reyes, dijo mi madre, confundida. ¿Qué? ¿Qué está pasando? El señor Reyes está aquí como testigo independiente, expliqué. Cogí la carpeta que había dejado en la consola del vestíbulo. Saqué 3 copias de la notificación formal de desalojo y 3 copias de la cláusula del contrato de alquiler resaltada.
Como se les notificó por correo electrónico anoche, y según la sección 4B del contrato de alquiler que firmaron, tienen 72 horas desde la entrega oficial en persona de esta notificación para desalojar las instalaciones. Esa fecha límite es a las 10 de la mañana del 29 de diciembre. Puse un juego de documentos delante de mi madre, uno delante de Arturo, y me quedé con el tercero. El señor Reyes puede confirmar la hora, la fecha y la entrega. Mi madre miró el papel como si estuviera escrito en otro idioma. El rostro de Arturo se enrojeció de un rojo profundo y peligroso. No tocó la notificación. Pequeña desagradecida. Siseó, la máscara se deslizó por completo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después de que te acogimos. Ustedes viven en mi casa, Arturo, dije, sin levantar la voz. Lo han hecho durante 6 meses. Pagan $400 al mes por una habitación que se alquilaría por 1,600. Esto no es una discusión. Es una notificación legal. Se levantó tan rápido que su silla chirrió. Esto es familia. No se usan tonterías legales con la familia. Rompe esto ahora mismo y discúlpate. El señor Reyes se aclaró la garganta. Arturo, estoy aquí solo para observar, pero debo decir que oí el alboroto anoche. Esto parece un curso de acción justo dadas las circunstancias. Arturo se volvió hacia él. Esto no es de su incumbencia, viejo. Fuera de mi casa. Es la casa de Valeria, dijo el señor Reyes con suavidad pero con firmeza. La escritura está a su nombre. La he visto. Esa verdad, expresada por un extraño, pareció golpear físicamente a Arturo. Se estremeció. Isabella finalmente bajó su teléfono, su aburrimiento reemplazado por una alarma creciente. Papá, ¿qué es esto? No es nada, cariño, dijo, tratando de suavizar su voz. Es solo Valeria haciendo otra rabieta. Ya se le pasará. Me miró de nuevo, sus ojos suplicantes y furiosos al mismo tiempo. Valeria, sé razonable. ¿A dónde iremos? Son las fiestas. ¿Realmente vas a dejar a tu madre sin hogar? Era el mismo chantaje emocional, el mismo guión desgastado, pero el público era diferente ahora. No piqué el anzuelo. Sus arreglos de vivienda no son mi responsabilidad, declaré. Tienen 72 horas. Espero que empaquen sus pertenencias y dejen las llaves. Si no están fuera para la fecha límite, presentaré una demanda de desalojo acelerado con la oficina del sheriff. El correo electrónico de mi abogada contiene los próximos pasos. Mi madre finalmente encontró su voz, un sonido débil y tembloroso. ¿Tienes una abogada? ¿Cuándo conseguiste una abogada? ¿Por qué nos haces esto? La miré. Realmente la miré. La mujer que eligió la paz en lugar de proteger a su propia hija. Una y otra vez. Estoy haciendo esto porque anoche tu esposo me dijo que no era su familia de verdad y me retiró físicamente de mi propia mesa. El por qué es él. Él como soy yo, decidiendo finalmente que merezco algo mejor. Me volví hacia el señor Reyes. Gracias por su tiempo. Creo que hemos terminado aquí. Él asintió. He sido testigo de la entrega a las 17 de la mañana del 26 de diciembre. Tienes mi número si necesitas una declaración, Valeria. Le dio a mi madre una mirada triste y compasiva que ella no merecía, y se fue. La puerta se cerró, dejándonos a los 4 en un silencio resonante. Entonces Arturo estalló. Cogió la notificación y la rompió por la mitad, luego por la mitad otra vez, esparciendo los pedazos. Ahí está. Se acabó. Ahora nos vamos a sentar y me vas a explicar a qué juego crees que estás jugando. No reaccioné al papel roto. Tengo copias y un registro digital. Romperlo no cambia la ley, Arturo. Solo le muestra al tribunal que fuiste debidamente notificado y elegiste actuar de mala fe. La palabra tribunal finalmente atravesó la burbuja de Isabella. ¿Tribunal? ¿Qué tribunal? Papá, ¿qué está pasando? Tu hermana está tratando de asustarnos, fanfarroneó él. Pero la confianza se estaba desvaneciendo. Era un vendedor sin producto, un rey sin reino,
y las paredes se estaban cerrando. 72 horas, repetí. Fui a la cocina, tomé mi taza favorita del armario, la que Isabella siempre usaba, y me serví el último café recién hecho. Pasé junto a ellos de vuelta a mi despacho. Justo antes de cerrar la puerta, oí a mi madre empezar a llorar y la voz de Arturo, baja y desesperada: «No te preocupes, Elena. Yo me encargo de esto. No puede hacer esto. Llamaré. Haré algunas llamadas». Cerré la puerta con llave, me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. Tenía una llamada más que hacer. Era hora de traer a la profesional. Abrí mis contactos y encontré el número de la jefa de Lucía, una abogada de bienes raíces sin rodeos llamada Marta Robles. Marqué. Mientras el teléfono sonaba, abrí mi carpeta de borradores y miré el correo electrónico no enviado a la imprenta. Todavía no lo envié, pero abrí una nueva pestaña. Navegué hasta el sitio web de la División Civil del Sheriff local. Encontré los formularios para una denuncia de propietario-inquilino. Empecé a llenarlos, mis dedos volando sobre las teclas. El juego no era asustarlos. El juego era estar tan preparada, tan metódica, tan intocablemente tranquila que su caos no tuviera donde aterrizar. Arturo estaba a punto de aprender que la hija tranquila que siempre había pasado por alto no solo mantenía una casa. Dirigía una fortaleza, y él acababa de lanzar el único ataque que tenía contra muros que ni siquiera sabía que existían. La voz de Marta Robles era como grava y miel, firme pero no desagradable. Así que te puso las manos encima en tu propia casa, frente a testigos, y tienes un contrato de alquiler firmado con una cláusula de alteración del orden, escuchó mientras yo relataba las últimas 24 horas, el sonido de su teclado haciendo clic suavemente en el fondo. Valeria, has hecho todo de libro hasta ahora. La notificación formal, el testigo, el rastro de papel. Bien. No interactúes más con ellos. Si intentan hablar, di, toda comunicación debe pasar por mi abogada, y dales mi número. Tener a Marta de mi lado fue como ponerme una armadura. Los últimos hilos de duda y culpa se disolvieron. Esto no era una disputa familiar. Era un incumplimiento de contrato y una agresión. Ella era mi defensora en el lenguaje que Arturo pretendía entender, la ley. ¿Qué hago durante las próximas 72 horas?, pregunté. Vive tu vida, dijo. Pero documéntalo todo. Si te amenazan, grábalo si puedes. Revisa las leyes de consentimiento de tu estado, pero en tu propia casa, probablemente estés bien. Si dañan la propiedad, toma fotos. Ve a trabajar si lo necesitas, pero si te sientes insegura, podemos solicitar un plazo más corto. ¿Te sientes insegura? Miré la sólida puerta de mi despacho. Pensé en la fanfarronería de Arturo, en su ego desmoronado. No, dije, y me sorprendió descubrir que lo decía en serio. Siento que tengo el control. Entonces deja que el reloj corra. O se irán o haremos que el sheriff los escolte fuera. Es así de simple. Después de colgar, le envié por correo electrónico todos los documentos del libro mayor, la grabación de la noche de Navidad y la declaración del testigo del señor Reyes que había mecanografiado y le había hecho firmar a través de una aplicación de firma digital. Mi fortaleza ahora tenía una abogada. La casa estuvo inquietantemente silenciosa el resto del día. Oí conversaciones susurradas, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose en su habitación. Estaban empacando, pero lentamente, con resentimiento. Trabajé desde mi despacho, poniéndome al día con tareas que había descuidado durante el caos de las fiestas. Pedí comida a domicilio, abasteciendo mi cocina con cosas que solo me gustaban a mí. Fue un pequeño acto simbólico de reclamar mi espacio. A última hora de la tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Isabella, enviado a un chat de grupo conmigo y mi madre, una táctica que estaba segura fue orquestada por Arturo. El viejo anzuelo se enganchó por un segundo. Sé la persona más madura. El mantre de los explotados. Copié el número de Marta y lo pegué en el chat. Toda comunicación futura con respecto a la notificación de desalojo debe dirigirse a mi abogada, Marta Robles. Su información de contacto se encuentra a continuación. Luego silencié el chat. No los bloqueé. Quería ver qué intentaban.
Sus mensajes eran mi evidencia. Una hora más tarde, mi madre vino a la puerta del despacho. No llamó. Simplemente habló a través de la madera, su voz llorosa y rota. Valeria, por favor. Es mi esposo. Está bajo mucha presión. No lo sabes todo. No tenemos a dónde ir. Isabella está aterrorizada. ¿De verdad eres tan cruel? Permanecí en silencio, mis ojos en la pantalla de mi ordenador. Estaba mirando apartamentos en alquiler en la ciudad, no para ellos, sino para mí. Una fantasía de una ruptura limpia. Marta me había aconsejado no irme, ya que podría complicar el desalojo. Pero el ejercicio era tranquilizador. Eres igual que tu padre, susurró, las palabras destinadas a herir. Testaruda, fría. Esa sí dolió, pero no de la manera que ella pretendía. Mi padre había sido amable y constante. Si ser comparada con él era su idea de un insulto, lo llevaría como una medalla de honor. Oí sus pasos arrastrarse lejos. La verdadera acción comenzó después de la cena. Oí a Arturo al teléfono en la sala de estar, su voz de confianza forzada y resonante. Sí, Miguel. Arturo Díaz por aquí. Sí, el negocio va genial. La estoy rompiendo. Escucha, estoy entre lugares por un par de días. Un lío de reubicación corporativa. Ya sabes cómo es. ¿Alguna posibilidad de que tengas un alquiler a corto plazo o una casa de huéspedes? Dispuesto a pagar el mejor precio. Hizo llamada tras llamada a antiguos colegas, parientes lejanos, personas de una agenda de impresiones pasadas. Cada conversación seguía el mismo arco, fanfarronería inicial, una pregunta vacilante, una larga pausa, y luego su voz desinflándose. Oh, ya veo. No, por supuesto. Sí, la próxima vez entonces. Los rechazos eran silenciosos, pero podía oírlos acumularse como nieve, enterrando su orgullo. Había quemado demasiados puentes. El encantador vendedor se había quedado sin crédito. Alrededor de las 9 de la noche, necesitaba usar el baño principal. Abrí la puerta de mi despacho y caminé por el pasillo. Arturo estaba sentado en la mesa de la cocina, ahora limpia del desorden navideño, con la cabeza entre las manos. Mi madre le frotaba la espalda. Isabella estaba en el sofá, su rostro pálido, finalmente entendiendo que nadie iba a venir a salvarlos. Todos levantaron la vista cuando pasé. Nadie habló. La dinámica de poder había cambiado invisible e irrevocablemente. Ya no era la hija suplicando por un asiento. Era la propietaria caminando por su propiedad. Cuando volví a mi despacho, revisé mi correo electrónico. Había un nuevo mensaje de un remitente desconocido. El asunto, su consulta sobre los derechos del inquilino. Perpleja, lo abrí. Señora Montes, comenzaba. Un conocido en común sugirió que me pusiera en contacto. Entiendo que puede estar teniendo problemas con un inquilino llamado Arturo Díaz. Soy la abogada que representa a Printright Solutions en un asunto civil contra él. Cualquier información que pudiera proporcionar sobre sus activos actuales o empleos sería muy apreciada y podría ser relevante para su propia situación. Discreción asegurada. Se me cortó la respiración. Yo no había enviado mi correo electrónico borrador. Alguien más ya estaba tras su pista. El conocido en común tenía que ser el señor Reyes. Conocía a todo el mundo en el barrio, incluyendo a muchos dueños de negocios locales. Debió de haber oído algo e hizo una llamada discreta. Esto cambiaba las cosas. Arturo no solo se enfrentaba a la falta de hogar por mi parte. Una sentencia de esa demanda podría llevar a embargos de salario, confiscaciones de cuentas bancarias. Estaba a punto de ser asfixiado financieramente. No respondí de inmediato. Reenvié el correo electrónico a Marta con una nota, recibí esto de forma independiente. ¿Consejo? Luego lo guardé. Era otra carta, cada vez más poderosa con cada hora que pasaba. Esa noche, mientras yacía en el sofá del despacho, escuché los sonidos de la casa. La discusión baja y urgente de su dormitorio. El grito frustrado de Isabella, bueno, ¿qué vamos a hacer, papá?
Una maleta cerrándose. El reloj avanzaba. Y por primera vez, ellos también podían oírlo. Les quedaban 60 horas. Y Arturo, lo sabía, era un hombre que no soportaba perder. Haría un movimiento pronto, uno desesperado. Me quedé dormida con mi teléfono en la mano, el timbre a todo volumen. El segundo día, 27 de diciembre, amaneció con un silencio tenso y gélido que no tenía nada que ver con el tiempo exterior. La casa parecía un punto muerto. Me quedé en mi despacho trabajando a distancia, mi puerta una firme frontera. Ellos se quedaron en sus habitaciones o susurraron en la cocina. La única comunicación fue una serie de mensajes de texto cada vez más desesperados de mi madre al chat de grupo silenciado, que no respondí pero guardé para Marta. Valeria. Está hablando de vender mis joyas. Por favor. Tu hermana está teniendo ataques de pánico. Encontramos un motel pero no es seguro. No puedes querer esto para nosotros. No quería nada de eso, pero yo no lo había causado. Esa distinción, una vez borrosa, era ahora lo único que me mantenía en pie. Alrededor del mediodía, oí la puerta principal abrirse y cerrarse. Asomándome por la ventana del despacho, vi a Arturo caminando por el camino de entrada, con los hombros encogidos contra el frío, dirigiéndose hacia la parada del autobús. Llevaba su único traje bueno. El vendedor saliendo a hacer la venta imposible, a mendigar, pedir prestado o mentir para encontrar una solución. Su ausencia cambió la energía en la casa. Una hora más tarde, hubo un tímido golpe en mi puerta. Era mi madre, sola. Valeria, ¿puedo entrar? Solo un minuto, por favor. Contra mi buen juicio, pero impulsada por la necesidad de mirarla a los ojos una última vez, abrí la puerta unos centímetros. Parecía envejecida, su maquillaje corrido, su habitual pelo perfectamente peinado, aplastado. ¿Qué necesitas, mamá? Se retorció las manos. Está en el banco intentando conseguir un préstamo personal. Dijo que si puede conseguir un poco de capital, puede darle la vuelta a las cosas rápidamente, conseguirnos un apartamento. Su voz se apagó, como si ni siquiera ella creyera ya la historia. Valeria, las cosas que he descubierto. El negocio ya no existe. La demanda. No me lo dijo. Dijo que se estaba encargando. No hubo satisfacción en oírla decirlo. Solo una profunda y hueca tristeza. Lo sé. Ella se estremeció. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. Intenté decírtelo de pequeñas maneras. No quisiste oírlo. Las lágrimas brotaron. Pensé que nos estaba cuidando. Pensé que si solo lo apoyaba, mantenía la paz. Elegiste su paz por encima de mi seguridad, dije, no con dureza, solo constatándolo. Anoche no fue la primera vez que me hizo sentir mal recibida en mi propia vida. Fue solo la primera vez que dejé de aceptarlo. Es mi esposo, susurró, como si eso lo explicara todo. Y en su mundo, así era. Los votos, la vida compartida, la ilusión. Todo pesaba más que la hija de antes. Y esta es mi casa, dije suavemente. Y tienes hasta las 10 de la mañana para dejarla. Vi un destello de algo entonces. No amor, quizás, sino una cruda comprensión. Ella se iba a ir con él. Elegiría el barco que se hundía porque ya estaba a bordo. Isabella, lo sabía, la seguiría. Los tres, encerrados en su delirio compartido. Ella asintió, un movimiento pequeño y roto, y se dio la vuelta. Arturo regresó a última hora de la tarde. Oí la puerta principal cerrarse de golpe, luego el sonido de algo rompiéndose contra la pared en la sala de estar. Un jarrón, tal vez. Su rugido de frustración sacudió las paredes. Malditos chupasangres. Después de todo lo que he hecho. La voz suplicante de mi madre. El grito agudo de Isabella. El caos estaba escalando. Cogí mi teléfono, lista para llamar a la policía si empeoraba. Pero no lo hizo. Se disolvió en sollozos. Era el sonido de un hombre roto.
Supe entonces que el punto de quiebre estaba aquí. La presión había resquebrajado su actuación de par en par. El rey estaba suplicando en su sala del trono vacía, y no quedaban súbditos a los que engañar. El silencio volvió a caer, más profundo esta vez. Pasó una hora. Luego, exactamente a las 6 de la tarde, mi teléfono se iluminó. Era un mensaje de texto, no al grupo, sino directamente a mí, de Arturo. Valeria, necesitamos hablar. De hombre a hombre. Tengo una propuesta. ¿Una propuesta? Como si esto fuera una negociación comercial. Como si no me hubiera empujado al suelo hacía 2 días. No respondí. Un minuto después, otro texto. Sé que estuve fuera de lugar. Estaba estresado. Pero estás siendo irracional. Puedo hacer que esto valga la pena para ti. Tengo un trato a punto de cerrarse. Mucho dinero. Te cederé un porcentaje si nos dejas quedarnos hasta que se cierre. 20%. Piénsalo. La audacia era casi impresionante. Me estaba ofreciendo una parte de un trato fantasma de una empresa disuelta. El último humo tenue de su castillo de naipes. Hice una captura de pantalla y se la envié a Marta. Su respuesta fue instantánea. No respondas. Esto es coacción. Está ofreciendo un activo ficticio para evitar consecuencias legales. Guárdalo. Dejé mi teléfono, pero él no había terminado. El siguiente mensaje no fue un texto. Fue una foto. Una foto de un documento en la mesa de mi cocina. Entrecerré los ojos en la pantalla. Era una copia impresa de mi escritura, que debió de haber rebuscado para encontrar en mi archivador. Alguien había dibujado un círculo tosco y tembloroso alrededor del precio de compra, el modesto número que había pagado antes de que el mercado se disparara. Debajo, con su letra, decía: no hiciste esto sola. Te ayudamos. Nos lo debes. Mi sangre se heló y luego hirvió. La violación de revisar mis archivos privados, la reescritura de la historia. ¿Ellos habían ayudado? Se habían burlado de esta casa, la habían llamado un tugurio, un pozo sin fondo. Mi madre me había dado una tarjeta de regalo de $500 para una tienda de hogar como regalo de inauguración, que yo había usado para comprar una cortadora de césped. Esa fue toda su ayuda. Este era el movimiento desesperado. ¿La amenaza? La implicación era clara: si no cooperaba, intentaría reclamar algún tipo de interés en mi propiedad. Era ridículamente nulo legalmente, pero mostraba su dirección. Estaba pasando de suplicar a atacar. Marta me llamó inmediatamente después de que le reenvié la foto. Valeria, esto es acoso y podría interpretarse como un intento de fraude o coacción. ¿Estás bien? Estoy furiosa, dije, con la voz tensa. Pero estoy bien. ¿Bien? Usa esa ira. Estoy redactando una carta de cese y desista para este comportamiento específico. Se le enviará por correo electrónico esta noche. También adelanta nuestro cronograma. Dada esta escalada, el daño a la propiedad de antes y ahora esta intimidación, creo que tenemos motivos para presentar la demanda de desalojo a primera hora de la mañana. En lugar de esperar a que pase la fecha límite, podemos pedir una audiencia de emergencia. Hazlo, dije. Mientras Marta trabajaba, hice algo que había estado posponiendo. Abrí el borrador guardado para el abogado de la imprenta. Añadí una sola línea en la parte superior, ampliando mi nota anterior: el señor Díaz ahora está intentando reclamar fraudulentamente un interés en otra propiedad para evitar sus responsabilidades. Adjunté la foto que me había enviado con su nota manuscrita claramente visible. Luego, le di a enviar. Ya no solo estaba protegiendo mi casa. Me estaba asegurando de que cuando la dejara, el mundo real lo estaría esperando con su libro mayor bien abierto. Su guerra ya no era solo conmigo. Era con las consecuencias de su propia vida. El correo electrónico de cese y desista de Marta llegó a su bandeja de entrada a las 8:17 de la tarde. Lo sé porque oí el pin de notificación en su teléfono en la sala de estar, seguido de una sarta de maldiciones. Mientras mi madre empezaba a llorar de nuevo, la casa se sumió en un silencio final y desesperado.
El punto de quiebre se había alcanzado. La fachada estaba en pedazos a sus pies. Todo lo que quedaba era la partida. Me quedé despierta esa noche, no en el sofá, sino en mi escritorio, viendo la transmisión de la cámara de seguridad de la casa en mi portátil. La cámara en la sala de estar mostraba a Arturo sentado solo en la oscuridad, con la cabeza entre las manos. No tramando, no conspirando, simplemente finalmente, completamente derrotado. Le quedaban 36 horas, pero la lucha, podía ver, ya lo había abandonado. El último día, 28 de diciembre, llegó no con una explosión, sino con el sonido hueco y chirriante de maletas siendo arrastradas por el suelo. Me desperté con el olor a café barato, habían usado el último del mío, y el murmullo bajo y exhausto de voces. Ya no había gritos. La tormenta se había agotado, dejando solo los escombros. Salí de mi despacho poco después de las 8 de la mañana. Estaban en la sala de estar, rodeados por una triste colección de equipaje y cajas de cartón. Parecía menos una mudanza y más una retirada. Arturo levantó la vista cuando entré. La fanfarronería se había ido, reemplazada por un agotamiento hinchado y derrotado. Parecía un hombre que no había dormido, lo cual probablemente era cierto. No habló, solo mantuvo mi mirada por un segundo antes de apartarla, un reconocimiento silencioso de su rendición. Mi madre estaba doblando una manta, sus movimientos lentos y robóticos. Isabella tecleaba furiosamente en su teléfono, probablemente desahogándose con amigos sobre su hermanastra psicópata. La atmósfera estaba cargada de resentimiento, pero era un resentimiento frío y agotado. El fuego se había extinguido. La fecha límite es a las 10 de la mañana, dije, mi voz resonando en la tensa habitación. Necesitaré todos los juegos de llaves. Mi madre se estremeció, pero asintió. Arturo solo miraba al suelo. Isabella resopló. No te preocupes, no querríamos quedarnos en tu tugurio de todos modos. La ignoré. Haré una inspección con cada uno de ustedes después de que hayan retirado sus pertenencias de sus habitaciones. Cualquier daño más allá del desgaste normal se deducirá de su depósito de seguridad. Estaba citando el guión de Marta, y se sentía empoderador. Depósito de seguridad, murmuró Arturo, pero carecía de convicción. Sabía que no tenía ninguna ventaja. Fui a la cocina a prepararme un té, moviéndome entre ellos como si fueran muebles. Ya eran fantasmas, su presencia desvaneciéndose por momentos. Oí a Arturo al teléfono una última vez, su voz apenas un susurro. Sí, el Extended Stay en la ruta 9. Sí, una semana, tal vez 2. Solo cárgalo a la tarjeta. La tarjeta que probablemente estaba al máximo. A las 9:30 de la mañana, sonó el timbre de mi puerta. Era Marta Robles, en persona. Era una mujer alta con gafas afiladas y un maletín que significaba negocios. Su presencia hizo que todo se volviera de repente, irrevocablemente oficial. Pensé en proporcionar una escolta personal para la última hora, dijo con calma, entrando. Se presentó a mi familia en estado de shock. Estoy aquí para asegurar que la transición se maneje sin problemas y de acuerdo con la notificación. Arturo parecía que quería desaparecer en el suelo. Esta era la humillación máxima, ser desalojado bajo la fría mirada de una profesional. Su reino no solo había caído. Estaba siendo desmantelado profesionalmente. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de actividad silenciosa. Mi madre, bajo la atenta mirada de Marta, entregó su llave. Isabella arrojó la suya al suelo con un suspiro dramático, Marta simplemente la señaló hasta que la recogió y la puso en mi mano. Arturo fue el último. Buscó a tientas en su bolsillo, sacó la llave, y por un segundo su mano se cerró alrededor de ella. Me miró y vi una última chispa fugaz del viejo Arturo, una súplica, una amenaza, un último intento de recuperar algo de dignidad. Extendí mi mano, abierta y firme. Marta dio un sutil paso adelante. La chispa murió. Dejó caer la llave en mi palma. Estaba fría. Se turnaron para sacar sus maletas por la puerta principal, cargándolas en el viejo sedán de lujo de Arturo, el último vestigio de su sueño expirado. Mi madre se detuvo en el umbral, volviéndose. Sus ojos estaban llenos de un dolor complejo,
pérdida, arrepentimiento, quizás incluso una pizca de comprensión. Abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? Lo siento, era demasiado poco. Te quiero se sentía como una mentira. Simplemente hizo un pequeño y quebrado movimiento de cabeza y se fue. Isabella no miró atrás. Arturo fue el último en irse. Se quedó en la puerta, un hombre en el lado equivocado de su propia salida. No me miró a mí. Miró más allá de mí, hacia la casa que intentó dominar. Y lo vi entonces, no ira, sino una pérdida profunda y desconcertada. Había fracasado, no solo en quedarse, sino en la historia que se contó a sí mismo durante décadas. Se dio la vuelta y caminó hacia el asiento del conductor sin una palabra. El coche arrancó con una tos y se alejó del bordillo. Me quedé en la puerta abierta con Marta, observando hasta que dobló la esquina y desapareció. El aire frío era limpio, penetrante. La calle estaba tranquila. Bien hecho, dijo Marta, poniendo una mano tranquilizadora en mi hombro. Nunca es fácil, pero lo manejaste con una fuerza e inteligencia notables. Presentaré el sobreseimiento de la demanda de desalojo ya que desocuparon voluntariamente. El asunto está cerrado. Se fue poco después, prometiendo enviar una factura final y estar disponible si surgía algo más. Cerré la puerta principal. La cerradura hizo clic. Un sonido sólido y definitivo. Estaba sola. El silencio era inmenso. No era el silencio tenso de los últimos días. Era un vacío profundo y pacífico. Caminé de habitación en habitación. Su dormitorio estaba despojado. El armario vacío, salvo por algunas perchas de alambre. El baño estaba libre de sus productos. La sala de estar tenía las leves marcas de las ruedas de las maletas y el punto limpio en la pared donde el jarrón se había roto. Se había acabado. Debería haberme sentido triunfante, victoriosa. En cambio, sentí un vasto y cansado alivio, y debajo de él, un duelo que no había esperado. No los estaba llorando a ellos. Estaba llorando a la familia que nunca tuve. La madre que nunca me eligió, la infancia pasada buscando la aprobación de un hombre que me veía como un fantasma. Esa esperanza finalmente estaba muerta de verdad. Y su fallecimiento dejó un dolor silencioso. Me preparé una comida adecuada en mi cocina silenciosa y comí en la mesa del comedor, en la silla nueva. Era cómoda. La casa se sentía mía de nuevo. Cada crujido en su interior, un amigo familiar. Esa noche, dormí en mi propia cama por primera vez en semanas. Las sábanas olían a mi detergente para la ropa. El espacio era mío. Caí en un sueño profundo y sin sueños, del tipo que llega después de un largo y brutal viaje. No lo sabía entonces, pero mientras dormía, el mundo al que había empujado a Arturo estaba comenzando a girar para él. El correo electrónico que había enviado al abogado de la imprenta había sido recibido. El cese y desista de Marta estaba en su bandeja de entrada. La realidad del motel de estancia prolongada, con sus paredes delgadas y tarifas semanales, se estaba asentando. Y su teléfono, probablemente cargándose en la barata mesita de noche del motel, estaba a punto de comenzar a iluminarse. No con ofertas o soluciones, sino con las implacables y zumbantes demandas de la verdad. Me desperté a la mañana siguiente, 29 de diciembre, con el sol entrando por mi ventana, con el profundo y hermoso silencio de mi propia casa. Y cuando revisé mi teléfono, no tenía nuevos mensajes de la familia, pero tenía uno de un número desconocido. Era un mensaje de texto enviado a las 5:47 de la madrugada. Soy el agente Miller de la División Civil del Sheriff del Condado. Intentamos notificar al señor Arturo Díaz en su dirección esta mañana con respecto a una orden de ejecución por una sentencia civil, pero encontramos las instalaciones desocupadas. Puede confirmar que ya no reside allí y proporcionar cualquier información de reenvío que pueda tener. Sonreí, una pequeña sonrisa privada. El ajuste de cuentas no era solo mío. Era suyo. Y apenas estaba comenzando. Dejé mi teléfono. Tenía mi propio día que empezar. Pero primero, hice café. Tomé mi taza y caminé hacia la ventana de la sala, mirando mi calle tranquila, mi entrada vacía. Estaba fuera. Y estaba en casa.
La llamada del agente del sheriff fue la primera ficha de dominó. Le devolví la llamada, confirmé que Arturo ya no vivía en mi dirección y declaré que no tenía información de reenvío, lo cual era cierto. No mencioné el motel. Eso era para que ellos lo encontraran. Mi papel había terminado. Pasé la mañana del 29 reclamando mi espacio. Abrí todas las ventanas, dejando que el aire frío y fresco limpiara la casa de su presencia persistente, el leve olor de la colonia de Arturo, el dulce perfume de Isabella, el jabón de lavanda de mi madre. Limpié, no un fregado frenético, sino un ritual deliberado. Lavé las sábanas de su cama y las doné. Reorganicé los muebles de la sala, borrando el recuerdo de donde había estado la silla de Arturo. Estaba físicamente libre, pero mi mente seguía volviendo a la llamada de la gente. Una orden de ejecución. Eso significaba que la imprenta había ganado su demanda. El tribunal ahora estaba autorizado a cobrar. Podían embargar cuentas bancarias, poner gravámenes sobre propiedades si él tenía alguna. Arturo era ahora un hombre con un objetivo legal en su espalda. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Era una notificación de mi aplicación de seguridad del hogar, movimiento detectado en la puerta principal. Mi corazón dio un vuelco. ¿Habían vuelto? Abrí la transmisión en vivo. No eran ellos. Era una mujer con un traje de pantalón severo sosteniendo un sobre grueso. Una notificadora judicial. Miró la casa, revisó un portapapeles, luego deslizó el sobre entre la puerta principal y el marco antes de caminar rápidamente de regreso a su coche. Más papeles legales para Arturo. Dejé el sobre donde estaba. No era mi responsabilidad. Los muros de la fortaleza se mantenían firmes. La tranquilidad del día se sintió reparadora, pero también era una burbuja. Sabía lógicamente que su mundo se estaba derrumbando. La parte de mí que todavía era esa niña pequeña buscando aprobación sintió una punzada de culpa. La parte más fuerte, la mujer dueña de la escritura, sabía que era la consecuencia inevitable de una vida construida sobre mentiras. No puedes vivir en un castillo de naipes y luego sorprenderte cuando sopla el viento. Luego, a las 3:17 de la tarde, sonó mi teléfono. Era Arturo. Miré su nombre parpadeando en la pantalla. No respondí. Se fue al buzón de voz. No dejó ninguno. 2 minutos después, sonó de nuevo. Arturo. De nuevo, no respondí. Luego sonó otra vez, y otra, y otra. Se convirtió en un asedio implacable y zumbante. Mi teléfono se iluminaba cada pocos minutos, a veces cada pocos segundos. Arturo, Arturo, Arturo. Las llamadas llegaban en oleadas, grupos frenéticos de 3 o 4, luego una pausa, luego otro grupo. Nunca dejaba un mensaje de voz. El silencio detrás del timbre era más aterrador que cualquier mensaje podría ser. Era el sonido de pánico puro, de desesperación. Puse mi teléfono en no molestar, pero podía ver las notificaciones acumulándose en mi pantalla de bloqueo. Los números subían. 12 llamadas perdidas. 22. 35. Estaba llamando desde el motel, desde un teléfono público, desde algún lugar en el caos de su nueva realidad. Mi madre llamó 2 veces. No respondí. Isabella llamó una vez. No respondí. Las llamadas de Arturo continuaron hasta la noche. Intenté ver una película, leer, pero el zumbido fantasma vibraba en mis huesos. Finalmente apagué mi teléfono por completo, enterrándolo bajo un cojín del sofá. El silencio físico regresó, pero el ruido psíquico era ensordecedor. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Con qué se había encontrado que era tan catastrófico que requería esta marea de intentos de contacto? La culpa se transformó en una curiosidad fría y dura, y una pizca de miedo. Un animal acorralado es peligroso. ¿Estaba llamando para suplicar, para amenazar, para desatar un último torrente de culpa? A las 9 de la noche, encendí mi teléfono de nuevo, preparándome para la avalancha de notificaciones. Se iluminó como un árbol de Navidad. El recuento final brillaba en la pantalla, 69 llamadas perdidas. Y un mensaje de texto, enviado hacía 1 hora, de Arturo. No era largo.
No era una súplica ni una amenaza. Eran 5 palabras: se llevaron el coche. ¿Ayuda? Lo leí 5 veces. Se llevaron el coche. El sheriff. La orden de ejecución. Habían encontrado su activo, lo último de valor que poseía, el viejo sedán que era su último símbolo de estatus, y lo habían embargado. Estaba varado en un motel barato con una esposa, una hija, sin dinero y una montaña de deudas. ¿Ayuda? La palabra era tan pequeña, tan completamente despojada de pretensiones. No había princesa ni niña, ni labia de vendedor, solo la cruda y desnuda petición. Había llegado al fondo absoluto, y estaba mirando hacia arriba, y la única persona a la que se le ocurrió llamar era a la que había alejado. No respondí. Me senté en el silencio de mi sala, el texto ardiendo en mi mano. No sentí ningún impulso de salvarlo. Eso fue lo más sorprendente. La culpa se había ido, evaporada por el peso colosal de sus propias consecuencias. Él no era mi responsabilidad. Se había asegurado de eso hacía mucho tiempo. Pero tampoco sentí alegría. Esto no era una vuelta de la victoria. Era un obituario para el hombre al que había temido durante tanto tiempo. El matón estaba roto, y la vista era simplemente triste. Hice una captura de pantalla del texto y del registro de llamadas mostrando las 69 llamadas perdidas. Las guardé en el libro mayor. Esta fue la entrada final, el punto al final de la oración. Luego hice algo por mí misma. Abrí mis contactos y pasé de largo a Arturo, a mi madre, a Isabella. Encontré el número de mi amiga Lucía, la asistente legal que me había ayudado al principio. Hola, dije cuando respondió. Se acabó. Se han ido. Oh, gracias a Dios. ¿Estás bien? Lo estaré, dije. Y por primera vez, realmente lo creí. Pero necesito una distracción. ¿Puedes venir? Pediré pizza. ¿Solo? No quiero estar sola con el silencio esta noche. Estuvo en mi puerta en 40 minutos con una botella de vino y una sonrisa decidida. Comimos pizza en el suelo de mi ahora espaciosa sala de estar. Y le conté todo: la caída, el testigo, la abogada, las 69 llamadas, el texto sobre el coche. Escuchó, con los ojos muy abiertos, y cuando terminé, sacudió la cabeza. Jugó a un juego estúpido y ganó un premio estúpido, dijo, levantando su copa. Por los premios estúpidos. Y por ti, la propietaria. Chocamos las copas. El sonido fue ligero, brillante. Era el sonido del comienzo de mi nueva vida. Esa noche, mientras yacía en la cama, mi teléfono estaba en silencio. El asedio había terminado. Arturo se había quedado sin monedas, sin esperanza, sin opciones. Estaba en manos del sistema ahora, un sistema que trataba con hechos, no con historias. Me quedé dormida pensando no en sus 69 llamadas, sino en mi única y silenciosa casa. La fortaleza estaba segura. La guerra estaba ganada. Y por primera vez en tanto tiempo como podía recordar, no me sentí como una superviviente, sino como alguien que finalmente estaba, de verdad, a salvo. El silencio después de la tormenta no estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades. La primera semana de enero fue un tiempo extraño y hermoso de descompresión. Volví a trabajar en el estudio de arquitectura donde era coordinadora de proyectos. La normalidad de los plazos y las pausas para el café fue un bálsamo. Nadie allí sabía de mi guerra navideña. Yo era solo Valeria, la confiable y tranquila Valeria, que de repente sonreía más. Cambié las cerraduras de todos modos, un acto simbólico y práctico. Las nuevas llaves se sentían más ligeras en mi mano. Compré una planta para el lugar donde se había roto el jarrón y colgué una nueva obra de arte en la pared, una audaz impresión abstracta que siempre me había encantado pero que pensaba que era demasiado para la vieja y tensa atmósfera de la casa. Ahora era perfecta. No supe nada más de Arturo o Isabella. Silencio de radio. Pero mi madre, ella lo intentó. Una semana después de que se fueran, llegó una carta a mi buzón, escrita a mano en papel de carta de motel. Valeria, comenzaba. No, querida. No, cariño.
Solo mi nombre. Te escribo desde un lugar en el que nunca imaginé que estaría. No espero que me perdones. Ni siquiera sé si puedo perdonarme a mí misma. Elegí a un hombre por encima de mi hija. Elegí la comodidad por encima de la verdad. Lo veo ahora. Tuvo que ser necesario perderlo todo, incluido mi propio respeto, para verlo. Arturo está destrozado. El coche se ha ido. El dinero de la demanda está siendo tomado de su última cuenta bancaria. Estamos usando lo poco que me quedaba de mi pensión de maestra para pagar semana a semana esta habitación. Isabella ha conseguido un trabajo en un diner. Es una lección de humildad que necesitaba, pero es difícil de ver. No pido nada. No tengo derecho. Solo quería decirte que te veo. Veo a la mujer fuerte y capaz en la que te convertiste a pesar de mí, no gracias a mí. Y lamento mucho no haber estado allí para ayudarte a construir. Quizás algún día, si puedes encontrarlo en tu corazón, podríamos tomar un café. No como madre e hija, quizás ese barco ya zarpó, sino como dos mujeres. Me gustaría conocerte, si me dejas. Con todo mi arrepentimiento, mamá. La carta no me hizo llorar. Me hizo suspirar, una exhalación larga y lenta de un duelo que había estado cargando durante décadas. Era lo más honesto que me había dado nunca. No era amor, todavía no. Era responsabilidad. Y por ahora, eso era suficiente. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No estaba lista para el café, pero no la tiré. La vida siguió adelante. Empecé a hacer la casa verdaderamente mía. Pinté la habitación en la que se habían quedado de un verde suave y relajante y la convertí en una habitación de invitados / estudio adecuada. No lo hice para borrarlos. Lo hice para reclamar el espacio para la felicidad futura, para amigos como Lucía, para una vida que estaba diseñando en mis propios términos. Luego, a mediados de enero, recibí un correo electrónico de Marta Robles. Asunto: actualización sobre el asunto Díaz. Interesante desarrollo, Valeria, escribió. Apreciarás esto. En el curso del cobro de la deuda, los acreedores descubrieron algo. Arturo Díaz, en un último esfuerzo por asegurar un préstamo hace meses, sacó un préstamo a corto plazo de alto interés utilizando un equipo como garantía, una impresora industrial de grado comercial. El problema: la impresora no era suya. Estaba arrendada por su entonces compañía a una firma de financiamiento. Cuando su LLC se disolvió, dejó de pagar el arrendamiento, pero se quedó con la impresora, y luego la usó fraudulentamente como garantía. Esto es fraude de libro. La compañía de financiamiento va a presentar cargos. Leí el párrafo 2 veces. Fraude. Cargos criminales. Esto iba más allá de las demandas civiles y los coches embargados. Arturo no solo se enfrentaba a la ruina financiera. Se enfrentaba a la posibilidad de monos naranjas y fechas en el tribunal. Dadas las circunstancias, continuó Marta, y el hecho de que no tiene activos y es esencialmente insolvente, los demandantes civiles pueden retirarse, ya que la prisión no paga deudas. Pero la oficina del fiscal no abandona los casos de fraude fácilmente. Su futuro inmediato es probablemente un acuerdo de culpabilidad y libertad condicional, pero quedará en su expediente para siempre. Solo para tu información, ya que esto probablemente explica el silencio de radio. Probablemente esté buscando un abogado de oficio. Así que eso era todo. El colapso final y total. El castillo de naipes no solo se había derrumbado. Había sido investigado, auditado y condenado. El vendedor finalmente se había quedado sin historias que contar. Sentí una punzada, pero fue distante, como oír sobre un desastre natural en un país que nunca has visitado. Su destino era suyo. Sus elecciones habían tallado este camino. Yo había sido una espectadora a la que intentó arrastrar en el viaje, pero salté a tiempo. La noticia también aclaró la carta de mi madre. El hombre destrozado era ahora un hombre enfrentando cargos criminales. Su pensión estaba financiando una habitación de motel para una familia en caída libre legal. La realidad era más dura de lo que había imaginado. Una tarde, estaba en mi nuevo estudio verde dibujando ideas para un patio ajardinado cuando sonó el timbre.
Era el señor Reyes, sosteniendo una pequeña maceta de vibrante jazmín de invierno amarillo. Para tu nuevo comienzo, dijo con una cálida sonrisa. He oído que la tranquilidad ha regresado. El tipo correcto de tranquilidad. Lo invité a tomar un té. Nos sentamos en la sala y me contó los chismes del vecindario, cómo se había corrido la voz sobre por qué el hombre ruidoso se había ido y cómo la gente estaba silenciosamente de mi lado. Incluso había oído de un amigo en el juzgado sobre el caso de fraude. Intentó intimidar a la persona equivocada, dijo el señor Reyes, asintiendo sabiamente. Te mantuviste firme. Eso es todo lo que una persona puede hacer. Sus palabras asentaron algo en mí. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de tener un terreno sobre el que pararse. Y yo lo tenía. Lo había comprado, pagado y defendido. Unos días después, hice algo impulsivo. Usé una pequeña fracción del dinero del alquiler que había ahorrado de ellos durante los meses y reservé un fin de semana largo en una cabaña en las montañas, sola. Pasé 3 días haciendo senderismo, leyendo y sentada junto a un fuego, escuchando nada más que el viento y mis propios pensamientos. No pensé en ellos ni una vez. Pensé en la primavera, en quizás adoptar un perro, en un ascenso para el que estaba considerada en el trabajo. Estaba construyendo un futuro, no recuperándome de un pasado. Cuando regresé, había otra carta de mi madre. Más corta esta vez. Valeria, Arturo tiene una cita en el tribunal el próximo mes. Es probable un acuerdo de culpabilidad. Nos mudamos a un complejo de apartamentos para personas mayores subsidiado que permite residentes más jóvenes como cuidadores. Isabella y yo compartiremos un apartamento de una habitación. Es pequeño, pero está limpio y seguro. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca. Se siente bien ganarme la vida por mí misma de nuevo. Espero que estés bien. La oferta de café sigue en pie, sin expectativas. ¿Elena? La firmó, Elena. No, mamá. Era una rendición de un título que sentía que había perdido. Fue triste, pero también fue respetuoso. Archivé esta carta con la primera. Las estaciones comenzaron a cambiar. El agarre del invierno se aflojó. Un sábado soleado a principios de marzo, estaba plantando el jazmín de invierno junto a mis escalones delanteros cuando un coche pasó lentamente. Era un sedán modesto y sensato. En el asiento del pasajero, vi a mi madre. Me vio. Nuestras miradas se encontraron por un segundo a través de la distancia. No saludó. No sonrió. Solo hizo un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Luego el coche siguió su camino. No fue una reconciliación. Fue un reconocimiento. Yo existía en su mundo de nuevo, no como un problema a ser manejado, sino como una persona viviendo una vida separada. Fue, me di cuenta, la interacción más saludable que habíamos tenido en 20 años. Volví a plantar, la tierra fresca bajo mis dedos, el sol en mi espalda. Las secuelas no fueron un final limpio. Fue una realidad desordenada y continua. Pero la tormenta había pasado. El aire estaba claro. Y por primera vez en mi vida, el camino por delante era solo mío para caminar, y estaba lleno de luz. La primavera llegó con toda su fuerza, pintando mi mundo de verdes y flores. El jazmín junto a los escalones prosperó, y construí ese patio ajardinado, un pequeño oasis de ladrillo y flores que era enteramente mi visión. Conseguí el ascenso en el trabajo. Adopté un perro, un mestizo de rescate desaliñado y alegre llamado Toby que me seguía a todas partes, su cola un metrónomo de simple alegría. La casa ya no era solo una fortaleza. Era un hogar, vivo con los sonidos de mi vida, música, el clic de mi teclado, los suspiros satisfechos de Toby. Una noche de mayo, organicé mi primera cena de verdad. No por Navidad, no para aparentar, sino para celebrar. Lucía estaba allí, y el señor Reyes y su esposa, y algunos amigos del trabajo. Hicimos una barbacoa en el patio trasero, el nuevo patio centelleando con luces de hadas. Las risas llenaron el aire, reales y sin forzar. Mientras nos movíamos adentro para comer, sucedió algo pequeño y maravilloso.
Hubo una suave y tácita disputa sobre quién se sentaría dónde, no por tensión, sino por el deseo de estar al lado de alguien para una buena conversación. La gente se acomodó naturalmente. Me encontré en la cabecera de la mesa, en esa misma silla, pero se sentía completamente diferente. Nadie me había dado este asiento. Lo había sacado para mí misma, y mis amigos se habían reunido para compartir el espacio. Mientras miraba a lo largo de la mesa a los rostros que brillaban a la luz de las velas, tuve una comprensión cristalina. Familia no es un título con el que naces o un asiento que alguien más asigna. Son las personas que aparecen por ti, que respetan tus límites, que celebran tu fuerza en lugar de explotar tu amabilidad. Esto, alrededor de mi mesa, era mi familia, elegida, ganada, real. El fantasma de la Navidad pasada se había ido. El recuerdo de la caída, el empujón, las 69 llamadas. Todo se había desvanecido en el fondo, un capítulo oscuro en una historia que ahora estaba brillantemente iluminada. El destino de Arturo era un asunto de dominio público. Aceptó el acuerdo de culpabilidad por fraude, recibió libertad condicional y fue obligado a recibir asesoramiento financiero. Era una historia con moraleja en otra ciudad. Mi madre, Elena, y yo nos habíamos reunido para ese café. Fue incómodo, silencioso, pero no desagradable. Éramos dos adultas reconociendo una historia dolorosa compartida sin demandas sobre el futuro. Fue un comienzo, tal vez, o tal vez solo un final hecho correctamente. Isabella, oí por ahí, se había mudado del apartamento subsidiado y se había ido a vivir con un novio. Todavía estaba encontrando su camino, pero ya no era mi camino del que preocuparme. Mientras le pasaba el bol de ensalada a Lucía, pensé en todos ustedes que están viendo esto. Tal vez estén en una situación similar, sintiéndose invisibles en su propia familia, que les digan que son demasiado o no lo suficiente, presionados para ceder su asiento, literal o figurativamente, por la comodidad de otra persona. Tal vez están empezando a sentir ese nudo de resentimiento en el estómago, el que susurra, esto no está bien. Mi historia no es sobre venganza, aunque no mentiré, hubo una profunda satisfacción en mantenerme firme. Es sobre soberanía. Es sobre entender que no puedes prenderte fuego para mantener a otros calientes, especialmente cuando ellos tienen sus propias cerillas. Es sobre el profundo poder de dos pequeñas letras, NO. Y es sobre el poder aún más profundo de construir una vida tan llena de tu propia creación que simplemente no hay espacio para su drama. No tienes que ser empujada al suelo para merecer un asiento en tu propia mesa. Lo mereces simplemente porque existes. Y si las personas que se supone que te quieren no pueden ver eso, entonces construyes una nueva mesa. Invitas a gente nueva. Creas una nueva definición de familia. No fue fácil. Hubo noches de terror, días de duda, momentos en que la culpa amenazaba con tragarme entera. Pero al otro lado de ese trabajo duro y necesario había una paz que nunca supe que fuera posible. Una casa tranquila, un perro leal, amigos que aparecen con vino y solidaridad, una carrera que me he ganado, un hogar que es verdadera y completamente mío. Si esta historia resonó contigo, si viste un pedazo de tu propia lucha en la mía, quiero que sepas algo. Eres más fuerte de lo que piensan. Tienes derecho a tu propia vida, tu propio espacio, tu propia paz. No es egoísta. Es supervivencia. Y la supervivencia, amigos míos, es el primer paso para prosperar. Soy Valeria Montes. Esta fue mi historia de finalmente volver a casa, a mí misma. Si encontraste fuerza en ella, pulsa el botón de me gusta. Si tienes tu propia historia sobre establecer límites y encontrar la libertad, me encantaría escucharla. Deja un comentario abajo y apoyémonos mutuamente. Y si quieres ver más historias reales sobre resiliencia, traición y triunfo, asegúrate de suscribirte y compartir esto con alguien que pueda necesitar escucharlo hoy. Recuerda, el asiento más importante en la mesa es el que construyes para ti misma. Ahora, ve y constrúyelo. Gracias por ver.